Cicerón es cuestor en Sicilia. Allí está ejerciendo una eficiente labor a cargo de la administración. Es el primer peldaño del cursus honorum, el inicio de una trayectoria que culminará con una brillante carrera política. Sin embargo, hay una idea que le preocupa, una idea que ocupa su tiempo libre. Está empeñado en encontrar la tumba de Arquímedes, un hombre al que admira por su contribución a la ciencia, al saber, al conocimiento. Pero hasta ahora no ha tenido suerte. Lleva tiempo investigando sin resultado alguno. Sin embargo, hoy por fin, sus preguntas, sus pesquisas, le han conducido a la puerta de Agrigento, en Siracusa. Allí, en una zona abandonada, una zona cubierta de arbustos, zarzas, distingue una pequeña columna que sobresale entre la maleza. Se acerca a ella con tensión, con esperanza, y entonces descubre el trazo de dos figuras geométricas, una esfera y un cilindro. Ahora su corazón late apresuradamente. Está convencido de que no se equivoca. Está convencido de que por fin puede haber alcanzado su objetivo. Esperanzado, manda a unos hombres a limpiar la zona. Cuando al fin lo consiguen, sus expectativas, sus sospechas, quedan confirmadas. Está frente a una tumba. En ella encuentra una frase, una afirmación que apenas puede leerse, pero que le sirve a nuestro amigo para saber que ya no ha de buscar más. Es una de las demostraciones favoritas de Arquímedes. La demostración de que el volumen y la superficie de una esfera son 2/3 del volumen y la superficie del cilindro circunscrito en ella. Como os digo, apenas se distingue la mitad de la frase, pero una emoción indescriptible invade a nuestro amigo. Cicerón pide a los hombres que se vayan. Quiere quedarse a solas con Arquímedes, o quizá con su recuerdo. Poco después, ya sin nadie que importune, sin nadie que distraiga sus pensamientos, Cicerón empieza a soñar, a recordar, a volver atrás en el tiempo para imaginar lo que tal vez, eso sí, solo tal vez, pudo ser la vida del grandioso científico de Siracusa. Su mente remonta el río de la historia. De pronto, sin saber muy bien cómo, puede escuchar el bullicioso ambiente de una pujante y bella ciudad. Siracusa, año 287 a.C. En el seno de una familia acomodada va a nacer un pequeño que llevará por nombre Arquímedes. Su padre, Fidias, es un importante astrónomo. Hay quien dice que tiene un lejano parentesco con la familia real. Sea cierto o no, en cualquier caso, el pequeño Arquímedes va a tener una infancia alegre, feliz. Muy pronto, su padre le familiariza con el estudio de la aritmética, de la geometría, de la astronomía. Pasa su tiempo correteando y jugando por las calles de Siracusa. Pero a veces una idea viene a su mente. Entonces se para, se sienta en el suelo y distraído, como perdido en un mundo irreal, comienza a trazar figuras geométricas sobre la arena. En realidad, es un joven especial. Su padre ya hace tiempo que ha comprendido que su hijo tiene una mente distinta, privilegiada, capaz de ver más lejos que la de todos ellos. Es así como el pequeño Arquímedes va creciendo. Poco a poco, las preguntas se amontonan en su mente. Con frecuencia acompaña a su padre en las noches de verano. Juntos observan, admiran la bóveda celeste tratando de desentrañar sus secretos, sus misterios, sus enigmas. Textos de referencia para ello son los escritos de Eudoxo de Nido, discípulo de Platón. Eudoxo ha diseñado un sistema, o mejor, si queréis, una cosmología
en la que la Tierra ocupa el centro del universo. Alrededor de ella giran los planetas en distintas esferas. El sistema de Eudoxo influirá en la cosmología de uno de los filósofos más grandes y conocidos de la Hélade, el macedonio Aristóteles. Poco a poco, queridos amigos, ha ido pasando el tiempo. Arquímedes es ya un joven en plena veintena, con un amplio elenco de conocimientos. Un joven que sin embargo parece menos inteligente de lo que es debido a sus continuos despistes. A pesar de todo, gracias seguramente al parentesco de su padre con la familia real, ha mantenido amistad con el rey Hierón II, también con su hijo Gelón, compañero de alguna que otra situación embarazosa. Cosas de la juventud, seguramente. Como os decía, el tiempo no detiene su monótono pero imparable transcurrir. Año 260 a.C. Ahí está nuestro joven amigo. Podemos verle en palacio, conversando con Hierón, el rey, y su hijo Gelón. El tono de la conversación parece serio, grave, tenso. Los rostros de los protagonistas así lo demuestran. En cualquier caso, lo que están tratando, la cuestión que les ocupa, no es negativa, no es nada malo ni preocupante. Más bien al contrario. La familia real de Siracusa mantiene una buena relación con Ptolomeo II, el soberano egipcio. Y han conseguido para Arquímedes algo muy importante, algo esencial para alguien como él que ama el conocimiento y la sabiduría por encima de cualquier otra cosa. Hierón y su hijo han logrado que Arquímedes sea admitido en el Museum de Alejandría. El Museum, posiblemente el centro cultural más importante del mundo. Un centro con una biblioteca de la que las leyendas cuentan maravillas, misterios, historias sin fin. La Biblioteca de Alejandría, el mayor archivo de libros y textos jamás conocido. La emoción embarga al joven Arquímedes. Tiene lágrimas en sus ojos. Lágrimas de emoción, pero también de tristeza. Lágrimas por el dolor que le supone separarse de su tierra, de su familia, de sus amigos. Sin embargo, la ocasión que se le ofrece merece su sacrificio. Tiene la posibilidad de contar con los mejores textos, los mejores maestros, las mejores instalaciones, con el fin de seguir progresando en su sabiduría y en sus inquietudes. La decisión está tomada. De esta manera, pocos meses después, una nave en la que viaja nuestro amigo entra en el gran puerto de Alejandría, dejando atrás la isla de Faros. Desde la cubierta, Arquímedes contempla, admira la gran metrópoli. Está conmovido ante la belleza de la ciudad, de sus palacios, la maestría de sus anchas avenidas, la elegancia de los edificios adornados por columnas y pórticos. Sin embargo, hay algo que ha llamado especialmente la atención de Arquímedes. Es la llama que arde en la parte superior de una inmensa columna, una columna de 100 metros situada en plena isla de Faros. Es el faro de Alejandría, una maravilla que destaca sobre la estructura construida por Sistrato de Gnido. Enseguida, como no, una lujosa lancha con la enseña del soberano Ptolomeo II, en la que viajan el delegado real y Calímaco, el actual responsable de la biblioteca, sale al encuentro de la nave en la que viaja nuestro amigo. Las personalidades de Alejandría reciben al pariente, o quizá amigo de Hierón, que viene a estudiar matemáticas y física al Museum. Tras el desembarco, Calímaco ayuda a Arquímedes a instalarse en una humilde pero muy digna instancia que hará las veces de residencia. El bibliotecario mantiene entonces con él una conversación formal pero intensa, seria.
le hace ver que es un gran honor disponer de una habitación en el Museo de Alejandría, un privilegio del que no todo el mundo goza, del que no todo el mundo dispone. Esto le obliga a esforzarse, a dar lo mejor de sí mismo para sacar provecho a esta oportunidad que el destino le ha ofrecido, que el destino le ha deparado. Arquímedes comunica entonces a Calímaco su deseo de descubrir la ciudad. En ese momento, el anfitrión busca entre sus archivos y entrega a nuestro amigo un plano de Alejandría. Poco después, se retira dejando al recién llegado con el fin de que pueda descansar. Mientras se repone del largo viaje, Arquímedes observa el plano. La estructura de la ciudad, la estructura de Alejandría, no es excesivamente compleja. Dos calles principales se cruzan dividiendo la ciudad. El resto de calles secundarias están concebidas como paralelas a las dos principales. El bullicio de la ciudad sorprende a Arquímedes al salir. Alejandría es un estallido de olores, de sensaciones, de vida. Camina descubriendo los distintos barrios de la urbe: Neápolis, Racotis, el barrio de la comunidad judía. Mientras recorre el entorno, no puede por menos que añorar ese espacio de amplitud, de libertad, de comunicación que para un griego significa el ágora, la plaza de una ciudad. Aquí quizá todo es demasiado abigarrado, demasiado cercano. Arquímedes prosigue con su paseo. Después de una larga caminata, regresa al oeste de la ciudad, al lugar del que partió. Ahora quiere observarlo con más calma, con más detenimiento, porque allí se encuentra el barrio de los aristócratas, de los hombres adinerados, de los hombres pudientes. Hablamos del Brución. En esta zona de Alejandría se sitúan los edificios ilustres: el gimnasio, el Tribunal de Justicia, el hipódromo y, por supuesto, como no, el Museum, con su gran biblioteca aledaña al Palacio Real. 5 días después, encontramos a nuestro protagonista en el Palacio Real. Asiste a la comida con el rey Ptolomeo II, una comida en la que el nuevo estudiante va a ser reconocido como alumno, presentado a la comunidad del Museum. Allí conoce a los matemáticos, astrónomos, médicos, historiadores y filólogos de la escuela. Entre todos ellos familiarizan poco a poco a Arquímedes con la historia del lugar, con la historia del Museum. Según le cuentan, parece ser que el proyecto fue concebido por Ptolomeo I. Ptolomeo se ayudó de Demetrio de Falero para llevarlo a cabo. Pensad, amigos, que ambos habían sido alumnos de Aristóteles. También fue alumno del Liceo Estratón, el hombre en el que en un principio depositó su confianza Ptolomeo II para continuar con el proyecto de su antecesor. Esa influencia se ha dejado notar en el Museum. Por eso no es de extrañar que haya sido concebido con los mismos objetivos que la escuela de Aristóteles. Una influencia que, por cierto, también se muestra en la arquitectura de la escuela de Alejandría. En estos días, Arquímedes ha podido comprobar de primera mano la influencia de la que os hablo. Ha admirado repetidas veces el edificio porticado que se levanta alrededor de un patio central. Un edificio a lo largo del que se disponen las 100 habitaciones que los privilegiados residentes utilizan. En él también se encuentra un amplio comedor. Muy cerca de esta estructura existe un imponente anfiteatro que está destinado a las conferencias de maestros y sabios que llegan muy a menudo a la escuela. El Museum también cuenta con una sala de disecciones y un observatorio astronómico. Todo ello rodeado de un precioso jardín botánico al que Ptolomeo II ha añadido algunas especies animales para que puedan ser estudiadas por los profesores interesados. Pocos días después,
Arquímedes va a cumplir uno de sus sueños. Va a visitar por fin la Biblioteca de Alejandría. La visita es un gesto de agradecimiento por parte de Calímaco, una manera de agradecer a Arquímedes el regalo que éste le ha hecho. En concreto, el de Siracusa ha traído unos cuantos textos de sus paisanos los pitagóricos, con el fin de aumentar los recursos ya de por sí abundantes de la biblioteca. Cuando Arquímedes entra en la inmensa biblioteca de Alejandría, le invaden un conjunto de sensaciones difícilmente explicables. Contempla absorto su disposición. Esas 10 grandes salas circulares que imitan la forma del cosmos, la estructura del universo. La sala central es el punto de referencia básico de la biblioteca. En esa sala trabajan mano a mano, codo con codo, el director, Calímaco, y los responsables de las distintas secciones. Los responsables de las secciones de geometría, aritmética, astronomía, medicina, literatura. Todos ellos mantienen constantes reuniones con el fin de catalogar, de aumentar también los recursos, los ejemplares y volúmenes de la biblioteca. Alrededor de esta sala central de la que os hablo, se disponen 4 anillos en los que 360 amanuenses, en grupos de 90 por sala, trabajan constantemente en la edición, redacción y copia de manuscritos. Alrededor de los copistas hay otras 4 salas en las que se ordenan de manera metódica, estricta, todos y cada uno de los libros que hay en la institución. Y por último, queridos amigos, coronando todo este inmenso proyecto, cierra la biblioteca un inmenso anillo que constituye la sala de lectura. Al entrar en la sala, Arquímedes se sorprende una vez más. Está acostumbrado al intercambio de opiniones típico del ágora. Sin embargo, aquí reina el más absoluto de los silencios. Los alumnos se inclinan sobre sus textos con total discreción, con una concentración absoluta, podríamos decir. Entonces, el de Siracusa empieza a plantearse una posibilidad que hasta ese momento no había contemplado. La posibilidad de que los hombres llamados a dominar el mundo no sean tal vez aquellos que pronuncian o que ofrecen grandes discursos con los que tratar de doblegar la voluntad de los ciudadanos. Quizá es posible que sea mucho más trascendente, mucho más decisivo, ese hombre que trabaja en silencio, sentado, constante, tenaz ante un oculto y olvidado texto. Arquímedes va a permanecer mucho tiempo en Alejandría, aproximadamente unos 15 años. Durante esa dilatada etapa hará varios viajes a su tierra natal, pero siempre regresará para seguir completando su progresión en el ámbito del conocimiento, de la ciencia. A lo largo de todos esos años, nuestro protagonista se aplica al estudio, al trabajo intelectual. Conoce el método científico de los maestros del Museum, un método que tiene como punto de referencia, como base, la forma de trabajo de Euclides, el viejo y maravilloso maestro del Museum, muerto algunos años antes. El de Siracusa analiza, devora con avidez los elementos de geometría, aprecia en la obra la sencillez de los principios del maestro, sus razonamientos completos, elegantes, la capacidad que demuestra para deducir una serie de teoremas a partir de un axioma de validez indiscutible. Arquímedes empieza a sospechar que ese método, ese camino, esa forma lógica de trabajar, es el modelo acertado para cualquier tipo de conocimiento que quiera ser entendido como científico.
También, como no, analiza la óptica de Euclides, una obra que, por cierto, sigue el mismo sistema de trabajo. Un texto construido desde unos primeros principios que parte de un axioma según el cual la luz se mueve en línea recta. A partir de esta afirmación, Arquímedes empieza a experimentar el comportamiento de la luz al incidir en distintos tipos de espejos. Unos experimentos que le llevan a conclusiones sorprendentes, conclusiones que por supuesto anotará de manera cuidadosa, de manera precisa. Pronto, Arquímedes va a tener la oportunidad de sorprender a sus profesores y compañeros demostrando su capacidad, su iniciativa. Ptolomeo quiere desecar unas zonas pantanosas cerca del Nilo, con el fin de aprovecharlas para el cultivo. La tarea es difícil, tiene su complicación. Arquímedes pasa muchas noches en vela sin poder conciliar el sueño. La verdad es que no soporta que haya un problema que no pueda resolver. El rey, por cierto, no se lo ha encargado a él. No le ha encargado a él esa tarea, pero nuestro amigo es un espíritu inquieto. Un espíritu emprendedor que se ha apuntado el trabajo para sí. Después de algunas noches de insomnio, una mañana Arquímedes aparece trasteando en el patio del museo. Pronto, un nutrido grupo de curiosos, entre los que están alumnos y profesores, se congrega a su alrededor. Arquímedes manipula un extraño artefacto. Es un cilindro atravesado por una especie de hoja o tubería en forma helicoidal, o sea, en forma de tornillo. Una tubería que se estructura alrededor de un eje. El mecanismo acaba con una manivela que se gira a mano. La manivela, al girar, pone en movimiento la hoja de tornillo, provocando que el agua ascienda de manera sorprendente por la misma. El de Siracusa está haciendo una prueba que se ha convertido en toda una demostración. Con su extraño mecanismo, extrae el agua de un cubo al que está dejando más seco que el desierto de Giza. La hoja, en forma de tornillo, acaba arrojando el agua a otro cubo que tiene situado sobre una mesa. Las exclamaciones de asombro son claramente audibles. Sin embargo, Arquímedes no las oye, no las escucha. Permanece absorto contemplando el funcionamiento de su máquina, de su ingenio, de su invento. Un invento que pasará a la historia como el tornillo de Arquímedes y que no es otra cosa que una bomba de agua. Pocos días después, nuestro ingenioso protagonista realiza la misma prueba ante Ptolomeo II. Este queda totalmente sorprendido. Muy pronto, da luz verde al proyecto financiando la construcción de varios de esos mecanismos de gran tamaño. Arquímedes va a completar la tarea con la ayuda de algunos diques móviles que concentrarán en agua en las zonas precisas. A partir de ahí, un puñado bastante numeroso de esclavos harán girar las manivelas de las ingeniosas bombas que extraerán el agua a buen ritmo. Es así como en unas pocas jornadas el científico consigue su objetivo. Las zonas ya están preparadas para el cultivo. El ingenio, la maestría de Arquímedes no pasan desapercibidos para los maestros del museo. Sus profesores, conscientes de sus posibilidades, empiezan a prestarle una atención especial y el alumno redobla sus esfuerzos, sus estudios, sus proyectos. Prosigue con sus investigaciones, pero ya no se limita a las matemáticas o la física, sino que empieza a profundizar en la astronomía, un conocimiento, recordad, que desde pequeño le ha interesado especialmente, de una manera muy intensa. La astronomía, una ciencia que siempre ha captado su interés. Él sigue con el mismo método. El método que aprendió del maestro Euclides, partir de unos principios simples y sencillos. Esto le lleva a rechazar algunos aspectos de la astronomía de la academia y también del liceo, al considerarlos demasiado enrevesados, complejos
oscuros. Prefiere las explicaciones de la escuela pitagórica, de la escuela de sus paisanos, explicaciones que conoce con cierta profundidad, debido a su lugar de nacimiento. Fruto de su trabajo va a ser otro de sus ingenios. Al principio, sus compañeros no le prestan atención, pero a medida que su proyecto va tomando forma, el que más y el que menos comienza a interesarse por la creación de Arquímedes. Y es que nuestro amigo está fabricando una especie de planetario, un artificio que a modo de maqueta imita la estructura, el funcionamiento del cosmos. La Tierra en el centro. A su alrededor, girando con una velocidad directamente proporcional a su cercanía respecto a la misma, los demás cuerpos celestes. Así es como deduce que la Luna tarda un mes en completar ese giro, el Sol un año y los demás planetas mucho más tiempo. Sin embargo, no es eso lo que más sorprende a sus amigos, sino el ingenioso mecanismo que Arquímedes ha ideado para que los cuerpos se muevan de manera proporcional a como se supone que lo hacen en el espacio. Todos contemplan admirados la construcción de su brillante colega, un miembro del Museum que cada día tiene más reconocimiento, más prestigio entre sus compañeros. Aunque también es verdad, ¿por qué no decirlo, queridos amigos? Es verdad que hay entre quien despierta ciertas envidias, ciertos recelos. Así transcurren los meses en el Museum, hasta que un acontecimiento especial, trascendente, verdaderamente importante, va a golpear la relativa calma con la que transcurre la vida en la escuela. Y es que esta mañana se acaban de recibir en la biblioteca los textos de Aristarco de Samos, unos textos que Calímaco y sus ayudantes esperaban desde hace tiempo. Unos textos que, tras una primera ojeada, provocan un rumor imparable. Se dice por los pasillos del Museum que Aristarco defiende una extraña, una aberrante teoría, según la cual no es la Tierra la que ocupa el centro del universo, sino el Sol. Poco a poco, el rumor toma fuerza, consistencia. A los pocos días es un secreto a voces. Ante la situación, Calímaco y el responsable de la sección de astronomía confirman la noticia. Aristarco plantea un sistema, una cosmología totalmente novedosa. Es un sistema heliocéntrico, en el que son los demás planetas los que giran en torno al Sol. El escándalo es considerable, casi monumental. La mayoría de los profesores, de alumnos también del Museum, consideran descabellada esta teoría. Como consecuencia, pasan largas horas dentro y fuera de las clases debatiendo sobre el asunto. En cualquier caso, hay un hombre que no entiende de prejuicios. Aplica el axioma socrático. Solo sé que no sé nada. Piensa que hay que dar una oportunidad al planteamiento de Aristarco. Impaciente, ansioso, comienza sus cálculos, tomando como punto de referencia dicha hipótesis. Pronto, comprueba que es perfectamente compatible con el método de Euclides. Dicha hipótesis explica con más sencillez el movimiento de los astros. Como por arte de magia, muchas de las dificultades que aparecían antes desaparecen. De repente, todo parece cobrar sentido. Arquímedes no pierde el tiempo. Se encierra en el observatorio astronómico y trabaja con tal entusiasmo que a la mañana siguiente, cuando sus compañeros entran en el observatorio, tiene preparado un nuevo planetario. Eso sí, un nuevo planetario hecho a partir de los planteamientos de Aristarco. Todos, profesores, alumnos, director del Museum, todos enmudecen. Les cuesta creer lo que ven.
El ingenio funciona con más naturalidad, con más coherencia que el anterior. El Sol, ahora el cuerpo de mayor tamaño, ocupa el centro del mecanismo. Los demás planetas giran a su alrededor. Por si fuera poco, en un toque de maestría, de genialidad, para explicar el aparente movimiento de retroceso de algunos planetas, Arquímedes los ha hecho girar sobre sí mismos. Tras el impacto que la nueva construcción ha provocado, estalla el escándalo. Grandes voces, insultos, palabras gruesas se oyen en el observatorio. Mientras tanto, Arquímedes sonríe y, como un niño travieso, abandona silenciosamente la sala, dejando atrás un considerable tumulto. Como hemos dicho antes, Arquímedes viaja a menudo a su tierra, a Siracusa. Si seguís acompañándome, tal vez entre todos podamos continuar junto a Cicerón en este viaje. Estamos ahora en Siracusa, en el palacio de Hierón. Sí, ahí vemos a nuestro protagonista. Es todavía joven, aún no ha abandonado la treintena, pero es ya un hombre en plena madurez intelectual, alguien reconocido sin reservas entre los sabios de su tiempo. Hace 10 años de su marcha a Alejandría y ha decidido hacer una visita a sus parientes, o quizá a sus amigos. Los tres mantienen una conversación animada, alegre, cordial incluso. Pero la verdad es que el rey tiene un pequeño problema. Bueno, quizá no sea tan pequeño. La cuestión es que ha decidido regalar una corona a Ptolomeo II. Para ello, ha entregado una cantidad considerable de oro a un platero. A los pocos días, este le ha devuelto al rey una bella corona. Sin embargo, amigos, el rey es suspicaz. El rey sospecha. Se le ocurre pensar que tal vez el platero no haya utilizado todo el oro para hacer la corona. Tal vez haya mezclado plata en la fabricación con el fin de quedarse con parte del oro. En realidad, al rey le han llegado algunos comentarios que parecen apuntar en esa dirección. Hierón está planteando el problema a Arquímedes. Le pregunta si hay alguna forma de saber si la corona es o no de oro puro. El científico permanece en silencio, reflexiona, analiza las posibilidades y no quiere engañar al rey, no le promete nada, pero lo va a intentar. Va a tratar de hallar la manera de descubrir si la corona es o no de oro. Casi en silencio, sin despedirse, con la mirada perdida, se retira de la presencia real. De camino a casa va ensimismado en sus pensamientos, en sus reflexiones, en sus cálculos. Nuestro amigo tiene un nuevo reto. No descansará hasta doblegarlo. Ya sabéis que Arquímedes no duerme bien cuando hay un problema al que encontrar solución. De hecho, esta mañana ha decidido tomar un baño para relajarse mientras sigue de manera incansable e innegociable dándole vueltas al asunto de la corona. Cuando entra en la tina, advierte contrariado que uno de los esclavos la ha llenado en exceso. Inmediatamente el agua rebosa y se derrama. Sin embargo, de pronto, todo rastro de contrariedad desaparece del rostro del científico. Queda pensativo, atando cabos, sacando conclusiones. ¿Algo? ¿Una intuición? ¿Un fogonazo de luz? Se abre imparable en su inquieta mente. Al instante, toma conciencia de que tiene la clave para resolver su problema. Entonces, ante la sorprendida mirada de sus esclavos, se pone de pie en la tinaja y a grandes voces grita: ¡Eureka! ¡Eureka! ¡Lo encontré! Sin poder contener su entusiasmo, Arquímedes abandona la tinaja y echa a correr, presa de una euforia incontenible. Abre la puerta de su casa, sale a las calles de Siracusa, gritando sin parar. No soy capaz, amigos, de describir la cara de los que se cruzan con él.
Unas horas después, cuando el entusiasmo inicial ha decrecido, Arquímedes trabaja febrilmente para acabar de manera definitiva con el asunto. El agua que ha rebosado cuando entró en la tinaja le ha llevado a la conclusión de que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. Es el principio de Arquímedes. A partir de él, deducirá otros enunciados. Uno de ellos, uno de los que más le interesan en este momento, establece que todo cuerpo sumergido en un fluido desaloja de dicho fluido una cantidad determinada, cuyo volumen es igual al volumen del cuerpo sumergido. Arquímedes es consciente, sabe, le consta, que trabajando conjuntamente con los datos de la masa y el volumen, puede calcular la densidad de un cuerpo. Solo ha de dividir la masa entre el volumen. Enseguida, sin demorarse mucho más, cuando cree que tiene atados todos los cabos, se presenta en palacio. El rey y su hijo le reciben intrigados, impacientes. Entonces, Arquímedes pide al rey 2 bloques de masa similar a la corona, 2 bloques, uno de oro, otro de plata. Manda traer una tina con agua y, ante la atenta mirada del rey, sumerge la masa de oro en la tina recogiendo el agua que rebosa. Arquímedes sospecha que la plata es menos densa que el oro. Por tanto, para tener el mismo peso que el oro, necesitará más volumen. Y así es. Cuando Arquímedes sumerge la plata en el agua, la cantidad de líquido recogida es mayor. Ahora llega el momento de la verdad. El rey, Gelón y su gente contemplan absortos la situación. Con sumo cuidado, y por tercera vez repite el proceso. Por tercera vez introduce la masa en el agua. El líquido se derrama. Cuando Arquímedes lo compara con las otras 2 cantidades, comprueba que la corona ha desalojado una cantidad de agua intermedia, menor que la plata, pero mayor que la masa de oro. La conclusión es clara. La corona es más densa que la plata, pero menos que el oro. Así pues, la corona no es de oro puro, es una aleación. Mientras Arquímedes explica al rey el resultado de la prueba, el rostro de éste va palideciendo y adquiriendo un tono que denota la cólera, la rabia, la indignación que le invade por dentro. No me gustaría, amigos, estar en la piel del platero. Poco después, el rey y el científico conversan en privado. Ahora tienen otro problema. Si Ptolomeo descubre que la corona no es de oro puro, ¿puede tal vez considerarlo un insulto, una afrenta? Esto podía enturbiar las buenas relaciones que existen entre ambas cortes. Pero Arquímedes, una vez más, con su ingenio habitual, encuentra el camino hacia la solución. Deciden entonces enviar la corona a Ptolomeo II, reconociendo de antemano su impureza, pero de tal forma que dicho envío sea entendido como un problema a resolver por el Museum de Alejandría. Nuestro protagonista acompaña el regalo con un texto que pasará a la historia con el nombre de Sobre los cuerpos flotantes. En él describe el problema y los pasos que ha llevado a cabo para alcanzar de manera definitiva la solución al mismo. Unas semanas después, Arquímedes está de nuevo en Alejandría. Ptolomeo se siente satisfecho, honrado con el obsequio que le ha enviado Hierón, aunque en realidad se siente tan emocionado con la corona como con el tratado que le ha entregado el científico para acompañar el regalo. Un tratado que ya está a buen recaudo en la biblioteca del Museum. Arquímedes, queridos amigos, va a permanecer en Alejandría unos 5 años más,
hasta poco después de la muerte del rey Ptolomeo II, en el año 246 a.C. Nuestro científico tiene entonces 41 años. Está en plena madurez intelectual. Ptolomeo III es también un faraón interesado en la ciencia. Por ello va a traer desde Atenas a Eratóstenes para hacerse cargo de la biblioteca en sustitución de Calímaco. Eratóstenes es un hombre sabio, tanto como para atreverse a realizar una medición del tamaño de la Tierra. Él y Arquímedes congenian rápidamente. Juntos emprenden gran variedad de trabajos, de proyectos, de investigaciones. Entre otros asuntos, se plantean la posibilidad de representar aritméticamente la totalidad inimaginablemente grande del cosmos. Tratan de diseñar un sistema de numeración potencialmente infinito mediante un sistema de exponentes. Hasta tal punto llega su intención que Arquímedes decide poner a prueba su descubrimiento tratando de calcular la cantidad de granos de arena que el universo podía llegar a contener. Fruto de esta pretensión, de esta idea, escribe otra obra, El arenario o contador de arena. Por esta época, Arquímedes redacta una obra en 2 volúmenes, sobre la esfera y el cilindro. En ella demuestra uno de los teoremas por el que siente o por los que siente una especial utilidad, una especial atracción. Es ese en función del cual demuestra que el volumen y la superficie de una esfera equivalen a 2/3 del volumen y la superficie de un cilindro circunscrito en ella. Recordad que este es el enunciado que Cicerón ha encontrado en la tumba de Arquímedes, el enunciado que le ha permitido tener la seguridad de que se encontraba frente a la tumba del científico. Poco tiempo después, nuestro amigo va a regresar a Siracusa para establecerse allí de manera definitiva. En su ciudad de origen, con tranquilidad, con tiempo para dedicarse a la investigación, comienza a poner en práctica todo lo aprendido durante su estancia en el Museum. Se centra entonces en sus investigaciones sobre física, sobre las leyes que explican el equilibrio de los cuerpos, su comportamiento en función del peso y la distancia a un centro común de gravedad. Escribe sobre el equilibrio de los planos, también sobre equilibrios y palancas. En estos textos estudia, reflexiona, describe el funcionamiento de las palancas, unos mecanismos capaces de multiplicar la fuerza, capaces de vencer una resistencia aplicando una fuerza mucho menor a esa resistencia. En concreto, Arquímedes va a intensificar su trabajo en relación a las palancas de primer orden, aquellas en las que el punto de apoyo se encuentra entre la resistencia y la potencia. A partir de estas reflexiones, de estos pensamientos, nuestro amigo va a extraer unas conclusiones que no tardará en poner por escrito. Entre ellas, establecerá que 2 pesos iguales se equilibran a igual distancia, pero que a distancia desigual se inclinan hacia el peso que está más lejos del punto de apoyo. De manera lógica, concluye que si los pesos son desiguales, pero están a igual distancia del centro, se inclinan de manera evidente hacia el peso mayor. Sin embargo, el razonamiento que más le interesa, que más le llama la atención, es el que hace referencia a la situación en la que tanto los pesos como las distancias a las que se encuentran respecto del punto de apoyo son desiguales. Arquímedes lleva tiempo haciendo pruebas, experimentando con distintos pesos, con distintas distancias. Los hombres de confianza de Hierón ya han aleccionado al rey sobre los trabajos de Arquímedes, sobre su posible utilidad bélica. Algo que le interesa especialmente al rey, dada la delicada situación política de Siracusa, inmersa en el enfrentamiento, en el contencioso, en la guerra entre Roma y Cartago por el dominio del Mediterráneo. Por eso hoy
Queridos amigos, el monarca está supervisando esas pruebas, los experimentos, las comprobaciones de su científico. Tras varios intentos, y ante la atenta mirada de los personajes más relevantes de la corte, Arquímedes asiente satisfecho. Por fin está en condiciones de establecer un enunciado cuyas consecuencias, cuyas aplicaciones prácticas pueden ser de radical importancia. Por ello, seguro de sí mismo, sabiendo que es el centro de atención, se acerca al rey y con tono solemne pronuncia una frase que pasará a la historia. Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo. En ese momento, todos le miran con incredulidad, con asombro. Sin embargo, el científico ya maneja un enunciado cuyas consecuencias pueden ser incalculables. Un enunciado que afirma que dos pesos desiguales se equilibran a medida que el peso mayor se encuentra más próximo al centro. Y Herón no entiende la importancia de este razonamiento. Poco a poco, Arquímedes trata de explicárselo. Es un conocimiento muy importante en relación a las palancas de brazos rígidos, mecanismos que les pueden permitir fabricar con relativa facilidad catapultas capaces de hacer volar piedras enormes con muy poco esfuerzo, siempre, eso sí, que se apliquen las conclusiones de Arquímedes. Al rey se le iluminan los ojos. Entonces, con un gesto de asentimiento, ordena en realidad a nuestro amigo que prosiga sin dilación con sus investigaciones. Unos días después, Arquímedes se encuentra descansando en el jardín de su casa. A pesar de todo, no puede dejar de pensar, de reflexionar, de seguir indagando acerca de sus estudios. En el fondo, esa actividad constituye una forma de relajación para él. Piensa que hay algo que se le escapa, algo que está muy cerca y que sin embargo no acaba de ver con claridad. Nuestro amigo observa abstraído cómo su esclavo saca agua del pozo sin apenas esfuerzo alguno. Entonces vuelve a aparecer. Sí, ahí está. Es ese fogonazo, esa luz que a veces invade su mente, sin que él pueda evitarlo, casi sin que él lo busque. Nervioso, excitado, se levanta rápidamente. Avanza hacia el hombre que saca agua del pozo. Este observa la llegada de su amo con un punto de temor. Nunca se sabe lo que el amo puede traer entre manos. En cualquier caso, cuando Arquímedes llega, le pregunta si sacar agua del pozo requiere demasiado esfuerzo. El esclavo, temeroso, sorprendido, expectante, contesta: «No, señor, sobre todo si se dispone de una cuerda lo suficientemente larga». Arquímedes se le iluminan los ojos. De pronto, abraza a su esclavo con efusividad sorprendente. El científico, ante la indescriptible mirada de su criado, baila, canta, salta descontroladamente. El hombre que saca agua del pozo mueve su cabeza. Definitivamente el amo no tiene arreglo. Pero nuestro protagonista ya camina hacia su estudio. Sabe que ha dado con la clave que estaba buscando, la polea. Sí, eso es. Una rueda acanalada por la que pasa una cuerda que gira sobre ella, y que en el fondo no es otra cosa que un mecanismo que, sí, como la palanca, permite mover grandes pesos con poco esfuerzo. Muy pronto comienza sus ensayos. Al científico no le faltan materiales de calidad, siempre recurre a ellos para realizar sus experimentos. Decide llenar un cubo de oro y, trabajando con las poleas, valora el esfuerzo necesario para extraerlo del pozo. Poco a poco comprueba la efectividad de las poleas. Realmente permiten levantar grandes pesos con pequeños esfuerzos. La única condición a cumplir es la de desplazar gran longitud de cuerda en comparación con el desplazamiento de la masa que se quiere mover. Arquímedes, además, concluye que esta relación mantiene una proporcionalidad inversa. Eso significa que la longitud de la cuerda de la que debe tirarse ha de tener el doble de la distancia que se desea hacer subir a la carga.
Así conseguiremos levantar un peso con la mitad de esfuerzo. Sin embargo, queridos amigos, esas conclusiones le han llevado al científico varios días, varias semanas de profundos estudios, de profundos análisis. Ha sido necesario distinguir entre las poleas fijas y las móviles. Las fijas simplemente cambian la dirección del esfuerzo para hacerlo más cómodo, pero las móviles permiten disminuirlo en función de la proporcionalidad que ha descubierto. La verdad es que últimamente Arquímedes está un poco perezoso. Quizá no tiene ganas, pero lo que seguro que no tiene es tiempo para ir a palacio. Por eso, informa por carta al rey Herón de sus descubrimientos. Tras leer la carta, el asombro, la curiosidad, la admiración vuelven a posarse en el ánimo del rey. Necesita con urgencia comprobar eso que el físico afirma. Sin pérdida de tiempo, manda a algunos de sus hombres a buscarlo. Le llevan otra carta en la que el rey le suplica, Arquímedes, es mucho Arquímedes, que le haga una demostración de sus nuevos descubrimientos. El científico pone cara de fastidio, pero no va a tener otro remedio. No le va a quedar otra opción que acudir a la llamada del rey. Hay invitaciones, queridos amigos, eso es verdad, que no se deben rechazar. Pocos días después, de esta manera, encontramos a Arquímedes, a Herón y a su hijo Gelón departiendo en palacio. Como siempre, al rey no le faltan trabajos con los que comprobar las afirmaciones del científico. En concreto, resulta que hay un gran barco varado en el puerto. Un barco que ha sido necesario reparar y que ahora no se puede poner en movimiento si no es con un gran esfuerzo de hombres y medios. Arquímedes parece concentrarse por un momento valorando la situación, pero no tarda en asentir y dar el visto bueno. Se compromete a mover el barco en el plazo de una semana. Empezará a trabajar ahora mismo. Durante los días que el sabio trabaja, el rey le proporciona, como siempre, todo aquello que necesita, sobre todo sogas de gran grosor, de gran resistencia. Arquímedes se encarga del resto. Sobre una plataforma de madera, construye un sistema de poleas combinando fijas y móviles. El sistema culmina en una manivela situada a distancia considerable del lugar en el que las cuerdas enganchan el barco. La mañana de la demostración, el puerto de Siracusa es un hervidero de gente. Muchos ciudadanos se agolpan intentando ver el prodigio, la hazaña, el milagro. Ese milagro que el ya famoso científico se ha comprometido a realizar. En un lugar privilegiado, el rey contempla el espectáculo. No le gustaría nada que Arquímedes fracasara en su intento. Alguien podría considerarlo como una debilidad, como un signo de decadencia del poder real. Y Herón piensa incluso que tal vez esta situación se le ha ido de las manos. En realidad, está algo tenso, nervioso, preocupado. Sin embargo, considera que la tranquilidad, el aplomo que muestra Arquímedes, es una buena señal. El científico, sin prisa, pero sin pausa, se aplica a su trabajo. Va de acá para allá, comprueba cada detalle, cada punto concreto de la estructura, buscando algún posible fallo, algún posible imprevisto que pueda dar al traste con la demostración. Por fin, después de algún tiempo que a algunos, sobre todo al rey, les parece interminable, Arquímedes da la orden. Manda a todos los hombres que le han estado ayudando en el proyecto que suban a bordo. El murmullo entre el gentío que asiste al espectáculo es ahora claramente perceptible. La expectación se palpa, se siente, casi se puede tocar en el ambiente. Sin esperar un segundo más, el maestro corre hacia el otro extremo del mecanismo que ha fabricado y ante la estupefacción general se sienta en una silla. Respira hondo y con suavidad, con determinación, pone en movimiento el sistema a través de la manivela. Nada ocurre. En principio, nada ocurre.
Algunos piensan que el famoso científico ha fracasado. Hierón se remueve en su silla, pero Arquímedes parece tranquilo. Sabe que el sistema está funcionando. De repente, un crujido resuena en el silencio de la mañana de Siracusa. Inmediatamente después, como un gigante viejo, perezoso, el barco se pone en movimiento. El abarrotado puerto de Siracusa estalla en un incontenible arrebato de entusiasmo. A Hierón le cuesta contener la alegría que le llena en ese instante. Arquímedes, por su parte, sonríe satisfecho. Acaba de convertirse en lo más parecido a un dios sobre la tierra. Tan solo unas semanas más tarde, el rey vuelve a llamar a Arquímedes. Ha estado pensando en la realización de un proyecto que le haga ser mencionado, recordado, cuando ya no esté. Ha concebido la realización de un barco, pero no uno cualquiera, sino el barco más grande jamás conocido hasta ahora. Además, ya tiene nombre para él, se llamará Siracusia. El rey pretende que sea el orgullo de la ciudad, un símbolo de su esplendor, un símbolo de su poder. Arquímedes, que como sabemos no desdeña los retos, empieza a trabajar muy pronto en el proyecto. Durante varios días se aplica de manera incansable en el diseño, calcula medidas, posibilidades, riesgos, pero por fin, una mañana se dirige hacia Palacio porque está en disposición de enseñar al rey los dibujos de la nave que ha concebido. Cuando Hierón los observa, una sonrisa se dibuja en su rostro. El rey sueña despierto. Es así, queridos amigos, como 2 años después, el Siracusia luce flamante en el puerto. Si no fuera porque lo han visto crecer día a día, muchos no podrían creer lo que tienen ante sus ojos, lo que su mirada les revela. Ante esas miradas se muestra una nave majestuosa, inmensa, en verdad asombrosa. Está preparada para llevar sin problema alguno a más de 600 personas a bordo. El barco dispone de todos los lujos que uno puede imaginar. En sus instalaciones cuenta con jardines decorativos, un gimnasio, un templo dedicado a la diosa Afrodita. Por si fuera poco, no solo será utilizado para viajes lujosos, sino que también está preparado para transportar suministros e incluso para convertirse en un barco de guerra si fuera necesario. Hierón lo contempla orgulloso. Está ante la nave más grande de la antigüedad clásica. Es todo un símbolo de su poder. Arquímedes lo ha previsto todo. Ha sido consciente desde el primer momento de que un barco de semejante tamaño dejará pasar una cantidad importante de agua a través del casco. Por ello, ha dejado un espacio para colocar oportunamente varios de sus tornillos. Recordad, las bombas de agua que él inventó cuando estaba en Egipto. Esos tornillos, esas bombas, tienen la misión de extraer el agua de la Sentina. Sin embargo, amigos, el tiempo, tarde o temprano, arroja casi con desprecio, ya sabéis, su inapelable sentencia sobre todos nosotros. Todo fluye, que decía el viejo maestro Heráclito. Nada es eterno, en especial los sueños y vanidades de los hombres. Año 215 a.C. Hace poco tiempo que ha muerto Gelón, el hijo de Hierón, y hoy es el propio rey el que se ha marchado para siempre. Siracusa está de luto. La tristeza, el miedo, la inseguridad oprimen el alma de los siracusanos. Con la muerte del rey, muy pronto van a empezar las luchas intestinas. En pleno enfrentamiento entre Roma y Cartago, las facciones que apoyan a cada una de las dos potencias se enfrentan duramente en Siracusa. Al fin, tras la subida al trono de Jerónimo, la alianza con Roma se rompe. La verdad, ¿para qué vamos a decir otra cosa? Es que la situación es difícil para Siracusa. La guerra parece inclinarse a favor de los cartagineses tras la batalla de Cannas, y Jerónimo
El nuevo rey es un hombre inseguro, dubitativo. Por eso, cuando Aníbal le ofrece una alianza a cambio de toda Sicilia, Hierónimo acepta. Roma es el nuevo enemigo. Mientras, las personalidades que dirigen los destinos de las ciudades, de los estados, o quizá de los imperios, se reúnen y establecen las alianzas, los pactos que cambiarán la historia. A su vez, un científico, ayudado por un ejército de colaboradores, un ejército que el rey ha puesto a su servicio, trabaja a destajo en la sombra, con discreción, casi en el anonimato. Aplica todos sus conocimientos para fabricar cualquier tipo de ingenio que pueda ayudar a la defensa de la ciudad ahora que los tiempos oscuros, difíciles, están llegando. Bajo sus órdenes, los hombres se esfuerzan incansables materializando las ideas de Arquímedes, el arma secreta de Siracusa, quizá la única que puede salvar a la ciudad del amenazante futuro que se cierne sobre ella. Año 214 a.C. Los acontecimientos se van a precipitar. Roma, la poderosa, la orgullosa Roma, no va a tardar en responder al desafío de Siracusa. Las puertas de la ciudad se cierran. Marco Claudio Marcelo está frente a Siracusa con 4 legiones y la flota, más de 16.000 hombres, más de 70 naves. Los romanos confían en sus fuerzas, en sus posibilidades, en el poder de su ejército. Sin embargo, no imaginan lo que les espera tras las murallas de Siracusa. Arquímedes ha diseñado un arsenal defensivo inconcebible para la época. Una batería de catapultas se alinean tras las murallas, pero eso no es todo, ni mucho menos. A izquierda y derecha del campo de acción de las catapultas y al lado de las murallas se alzan unos extraños mecanismos. Están formados por 2 postes de madera, uno de ellos apoyado sobre la muralla, el otro situado sobre el primero en disposición perpendicular, unido a este por una especie de engranaje que le permite bajar y subir. El segundo poste, situado sobre el primero, tiene en su parte posterior un sistema de poleas, y en su parte anterior enormes sogas que acaban en un poderoso gancho. Es la garra de Arquímedes, amigos, y ni por asomo los romanos son conscientes de su poder, de la tragedia que se cierne sobre ellos, de lo que la garra de Arquímedes puede llegar a hacer. Quizá penséis que está todo dicho, pero en ese caso os equivocáis. Recordad por un momento los estudios de Arquímedes sobre la luz en los textos de Euclides. Estos conocimientos le han permitido diseñar un sistema de espejos ustorios. Los espejos ustorios son espejos cóncavos, de gran tamaño, utilizados para concentrar en su foco los rayos solares o de un cuerpo en combustión y aprovechar con fines bélicos el gran calor que produce. Espejos ustorios, es decir, los que queman. Espejos que van a quemar los sueños, las ambiciones del ejército romano. El asalto no tarda en comenzar. Los soldados romanos, ayudados de Escalas, tratan de ascender por las murallas, pero el arsenal de Arquímedes empieza a dictar su inapelable sentencia. Las catapultas se alternan de manera dura, impecable. El físico las ha establecido según la distancia a alcanzar con los proyectiles. Las que han de llegar más lejos tienen la carga más lejos del centro y son controladas por un número más elevado de hombres, ya que el esfuerzo a realizar es mayor. Sin embargo, las que están preparadas para sembrar la destrucción más cerca de las murallas tienen la carga más cerca del centro y son disparadas por menos hombres. El esfuerzo requerido en ellas es menor. Son las bases del funcionamiento de las palancas del primer orden. Las enormes rocas vuelan por encima de las murallas. Unas caen entre los hombres que esperan ascender por ellas, otras entre los barcos situados a media distancia. Pero todos los proyectiles tienen algo en común. Todos siembran la muerte, la destrucción, el pánico entre las filas romanas.
Los gritos de los soldados del Águila son ahora claramente perceptibles, entre el caos y la devastación que reina en el entorno. Las naves, que se acercan demasiado a las murallas con el fin de descargar hombres, con el fin de conseguir más tropas capaces de atacar las posiciones defensivas, no corren mejor suerte. Por los huecos de las protecciones, algunos hombres dirigen a los que manejan los ganchos de las garras. Cuando estos se clavan en algún barco, dan la orden que inmediatamente es transmitida en cadena hasta llegar a los hombres que, situados en la parte de atrás de las garras, controlan las poleas. Sin mucho esfuerzo, tiran de las cuerdas, y entonces, ante el asombro, el miedo, ante el terror incontenible de los romanos, las naves comienzan a alzarse del agua para ser zarandeadas sin piedad en el aire. Los hombres que están a cubierto gritan, tratan de agarrarse en cubierta a cualquier cosa que les permita mantener el equilibrio, pero la inmensa mayoría acaba por ceder. La situación empieza a ser ya desesperada para los romanos. Los hombres que tratan de subir por las murallas reciben un mortífero y letal baño de aceite hirviendo. Los que caen derriban en su caída a muchos de los que tratan de ascender. La suerte de este primer asedio, de este primer ataque, queridos amigos, empieza a decantarse de manera irremediable del lado de los de Siracusa. Lo cierto es que las naves más alejadas de la costa, de las murallas, tampoco están a salvo. Siguiendo las indicaciones de Arquímedes, varios soldados de la ciudad orientan los espejos sus toros hacia las quinquerremes romanas, concentrando la luz del sol en sus velas. Estas no tardan en empezar a arder, y con ellas todo el barco. Ahora son los propios soldados los que saltan al agua, huyendo de las llamas que tratan de devorarlos. La masacre es brutal, increíble, difícil de asumir para el orgullo de Roma. Marco Claudio Marcelo contempla el desastre en silencio, con un nudo en la garganta, con las lágrimas pugnando por escapar de sus ojos. Pero un cónsul romano no cede, no se pliega ante el dolor. Se limita a tragar saliva y a jurarse a sí mismo que verá a Siracusa vencida, pidiendo clemencia, perdón ante el vuelo del águila romana. Da media vuelta e indica retirada. En realidad, no es necesario, porque la desbandada del ejército romano ya hace tiempo que se ha producido. Esa misma noche, en el campamento romano, situado en una zona de la costa lejos de las murallas de Siracusa, el rumor es constante, imparable. Siracusa es una ciudad encantada, monstruos entre los que se encuentran dragones de increíble poder, de terrible fiereza, de asombrosa magia, se han aliado con la ciudad siciliana. Los soldados romanos quieren huir. El motín se está gestando viablemente. Los hombres de más carisma en el ejército se dirigen a Marco Claudio Marcelo con dureza, con rabia. No están dispuestos a pelear contra fantasmas, contra criaturas llegadas de la oscuridad. El cónsul tiene que recurrir a toda su pericia, a toda su experiencia para contener el motín. Al final solo lo consigue prometiendo a sus hombres que mantendrá la flota a una distancia prudente e inalcanzable para los monstruos que moran en Siracusa. Sin embargo, amigos, Marcelo es un hombre culto. Sabe perfectamente quién es el responsable de la masacre que ha sufrido su ejército, pero piensa que no merece la pena intentar explicárselo a sus hombres. Seguramente no lo entenderían. De esta manera, unas semanas más tarde, solemne, con gesto serio, Marcelo entra en el Senado de Roma. Expectantes, los 600 senadores reunidos en el hemiciclo lo contemplan. El silencio es impresionante, clamoroso, casi se puede tocar. Se sienten las viejas piedras del Senado que tantos hombres y discursos ilustres han visto pasar. Enseguida Marcelo ocupa la tribuna y toma la palabra. Su discurso no engaña a nadie, no lo pretende, no quiere esconder, enmascarar, ocultar lo sucedido. Cuenta lo ocurrido tal cual fue ante el asombro, ante los murmullos de los senadores. Describe con exactitud el desastre, así como los ingenios que desarbolaron a su ejército desde las murallas de Siracusa. Informa también del motín surgido entre sus hombres,
un motín que tuvo que abortar recurriendo a toda la autoridad y carisma de los que dispone entre sus hombres. Pero Roma es soberbia, persistente, constante. Lleva con orgullo el lema que puede leerse en sus estandartes: Roma invicta est. Por eso, Marco Claudio Marcelo solicita al Senado volver a Siracusa. Va a sitiar la ciudad hasta que el último de sus habitantes se arrepienta de haber hecho sufrir a su ejército. El cónsul aprovecha para explicar a los patricios allí reunidos que el desastre que han padecido no se debe a ningún misterio, a ninguna fuerza sobrenatural. Les pone al corriente de la figura de Arquímedes, de quien Marcelo hace tiempo que ha oído hablar. Entonces, de manera solemne, pide permiso al Senado para perdonar la vida a ese hombre, un hombre al que es preciso reclutar para la causa romana. El Senado confía en el cónsul. Sabe, es consciente de que esta vez no va a fallar. Más tarde o más temprano, la suerte de Siracusa está echada. Año 212 a.C. 3 años dura ya el sitio a Siracusa. Es demasiado tiempo. De manera irremediable, necesaria, las defensas de la ciudad siciliana se relajan. Pero Marco Claudio Marcelo no cede ni un instante. Con voluntad férrea, inamovible, mantiene a sus hombres en tensión constante. Ya se ha producido en el ejército alguna ejecución por indisciplina. Y Marcelo sabe, amigos, que ha llegado su momento. La ciudad de Siracusa lleva 3 días celebrando un festival en honor a la diosa Artemisa. Los habitantes, también los soldados, necesitan un respiro, olvidarse por unas horas del drama al que llevan sometidos durante tanto tiempo. Para ellos, hoy es un día cualquiera, un día más de un asedio que ya parece eterno. Los espías de Marcelo han hecho su trabajo e informan al cónsul. A falta de comida, el vino corre dentro de las murallas de Siracusa. Sin embargo, el duro militar no se precipita, espera con calma hasta la madrugada, cuando sabe que el alcohol debe de haber diezmado sensiblemente la resistencia de la guarnición que espera tras las murallas. En completo, en absoluto, casi en sepulcral silencio, una fuerza de 1000 hombres avanza hacia las puertas de la ciudad. En la oscuridad de la noche, solo se deja escuchar el peso de sus pisadas sobre la tierra, pero eso no es suficiente para poner en alerta a los hombres que esperan tras la fortificación. Primero, unos cuantos soldados romanos. Luego, ayudados por estos, los demás. Escalan las murallas con determinación. Entonces, cuando los primeros defensores se dan cuenta de la situación, ya es demasiado tarde. Se retiran en desbandada hacia la ciudadela, hacia la muralla interior que protege la ciudad. Sin embargo, amigos, la suerte está echada. El sitio se ha trasladado a la muralla interior y es imposible aguantar la presión más tiempo. Las traiciones no tardan en sucederse dentro de la ciudad, ante la situación que todos están viviendo. Quien más y quien menos busca el interés particular, salvar la vida. El desistimiento del ejército cartaginés en la ayuda a Siracusa mina aún más la moral de los sitiados. Así, de esta forma, es como al amanecer de un día del año 212 a.C., las tropas romanas entran en el interior de Siracusa, saqueando, sembrando la muerte a su paso. Uno de los habitantes, que muy anciano ya, parece ausente ante el desastre que se viene encima, es Arquímedes. La mala alimentación, las duras condiciones de vida que ha padecido durante todos estos últimos meses han mermado notablemente su salud. A pesar de todo, como no, él sigue trabajando, aunque en esta ocasión, quizá el cansancio, tal vez la desorientación, han provocado que haya caído agotado en el suelo. Allí, sobre la arena de la ciudad que le vio nacer, sigue trazando sus figuras geométricas, sus círculos. De pronto, un soldado romano se planta ante él. Le insta a levantarse, a apartarse de su camino. No parece saber ante quién está. Vuelve a gritar a Arquímedes.
Este, contrariado, enfurecido, se revuelve y contesta al soldado: «No molestes mis círculos». En ese instante, poseído por la furia, por la rabia acumulada tras tantos meses de asedio, el soldado romano atraviesa con su espada al viejo Arquímedes. Este, llevando sus manos hacia la herida que acaba de recibir, queda tumbado en el suelo. El soldado romano ya camina sin mirar atrás. Una mancha de sangre se extiende sobre la arena. Año 75 a.C. Uno de los soldados encargados de proteger a Cicerón, un hombre con importante gradación, con experiencia, se acerca a él y pone su mano en el hombro. Se dirige al cuestor. Sus palabras resuenan con humildad en la tarde que ya empieza a morir. «Señor, está anocheciendo. Tal vez debamos regresar». Cicerón gira la cabeza. Entonces, poco a poco, parece salir del trance, del sueño en el que estaba sumido. Da media vuelta y, acompañado por el militar y un pequeño grupo de hombres, regresa hacia su residencia. Sin embargo, su mente sigue aún lejos, imaginando, pensando, añorando lo que tal vez fue la vida del genio de Siracusa.